Hermanos, gloria a Dios. Nos preparamos para recibir la bendita palabra de nuestro Señor. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Este sería el tercer mensaje en el capítulo 14 y 15. Hemos estado tratando de contestar o responder algunas preguntas que pudieron haber surgido de la primera predicación, ya que se aborda o se toca en estos capítulos diferentes leyes, reglamentos, ordenanzas, que tal vez nos preguntamos si es propio preguntarnos si todavía debemos guardarlas o debemos seguirlas tal como se ordenaron en el tiempo de Moisés. Hoy vamos a estar abordando el tema de los diezmos. Hablamos sobre los diezmos, resumiremos cuál fue la ordenanza que el pueblo recibió, pero entraremos a abordar el tema específico en el Nuevo Testamento, ya que este es uno de los temas que yo nunca lo había visto así, pero es uno de los temas en estos últimos años más atacados. Han surgido una serie de personas comentando, diciendo que los diezmos son cosas del pasado, que los pastores que predican los diezmos o hablan de los diezmos, lo que están buscando son las ofrendas, vivir del pueblo y así sucesivamente. Así lo que vamos a ver hoy es si se desprende de la Escritura que lo que se estableció en el Antiguo Testamento juega no solamente una base importante en el contenido del Nuevo Testamento, sino que de hecho hay una transición del ministerio levítico hacia el ministerio pastoral. Pero eso hay que probarlo bíblicamente. Así que vamos a orar. Les recordamos que en este momento su teléfono debe estar apagado o en silencio. Y nuevamente, si su hijo tiene que salir al baño, que trate de que lo haga en la parte que concluimos. Pero si por alguna razón hubiera la necesidad, nunca nuestros hijos deben salir sin la supervisión de uno de los padres. Vamos a orar y entramos al tema directo. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, por este tiempo que tú nos permites podernos reunir, congregar como iglesia para estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo, para lidiar con aquellos asuntos y establecer, Padre Santo, dar respuesta a aquellas preguntas que son preguntas válidas, razonables, que se justifican cuando leemos ciertos pasajes y nos preguntamos hasta qué punto, en qué manera aquello que fue ordenado en el Antiguo Testamento continúa estando en vigencia para nuestro tiempo. Ayúdanos a poder establecer una interpretación clara a través de tu palabra, que demuestre la razón por la cual tu ordenanza fue establecida en el Antiguo Testamento y cómo ella aplica o en qué manera podemos ver su significado y entenderla a la luz del Nuevo Testamento. Te pedimos, oh Dios, como siempre, que nos permitas, al escuchar tu bendita palabra, tu eterno consejo, poderla recibir como palabra tuya, divinamente inspirada, como aquella autoridad, aquella palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, por aquella palabra en la que debemos corregir nuestros pasos, afirmar nuestros pasos, por aquella palabra por la cual también daremos cuenta, Señor. Que tu palabra no se quede solo en nuestra mente, sino que podamos ser hacedores de la misma. También rogamos y pedimos por aquellos que escucharán tu palabra, y tal vez este sea día de salvación. La obra de tu Espíritu Santo, obrando en el corazón, haga efectiva esa palabra, la haga eficaz y lo lleve al verdadero arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que a Dios sea toda la gloria y toda la honra, y en especial aquel al cual Él llamó que debíamos honrar. Que toda lengua y toda nación tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Que a Jesucristo sea toda nuestra adoración. Y gracias, amado Espíritu Santo, por llevarnos a toda verdad y a toda justicia.
En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 14 y vamos a leer una vez más los versículos 22 hasta el versículo 29, parte de ese capítulo 14 que abordaba el tema de los diezmos, para tomar por qué razón vamos a estar tocando este tema hoy. Y lea así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 14, iniciamos la lectura en el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de todo aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ya habíamos leído esta porción y la leímos con relación al capítulo 15, también al año de la remisión, al año del perdón. ¿Qué se establece en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29? Que el pueblo dependía de Dios y que todo lo que ellos obtendrían tanto al entrar a la tierra prometida como el producto de sus ganados, sus cosechas, eran el resultado de la obra y de la mano de Dios. Por lo tanto, debían ser agradecidos a Dios y honrar a Dios con esas mismas cosas que Dios les había dado materiales. Tenían un propósito más allá de presentarlas a Dios, pues Dios no come manzana, ni frutas, ni trigo. Él no necesita eso. Dios es espíritu. La razón de los diezmos se establece con toda claridad en estos versículos. Número 1, era una manera de darle a Dios gracias porque reconocían que Dios era quien los había bendecido. Por otro lado, era una forma y una manera establecida por Dios para que aquellos que necesitaban y requerían de aquellos diezmos, de aquella economía, de aquellos frutos, pudieran participar. Uno de ellos eran los levitas. ¿Por qué? Porque Dios había seleccionado a una parte del pueblo para que fungiesen como sacerdotes en el templo, y a ellos no se les daría en la repartición de la tierra una tierra para cosecharla, para labrarla, para tener ganado. Su objetivo era vivir para la gloria de Dios y trabajar en el templo. ¿Cómo comerían? ¿Cómo se sostendrían? Los sacerdotes tenían familia, se casaban, se sostenían a través de las ofrendas que eran presentadas a Dios, que parte de esas ofrendas recibidas serían utilizadas en los servicios diarios, en las ofrendas que se llevaban a cabo en el templo, pero también formaban parte de la comida, de la dieta, de la manutención que recibían los levitas para su cuidado.
Pero no solo los levitas, pues también vemos que cada 3 años, cada 7 años, se celebraba el día de la remisión, del perdón, donde toda deuda debía ser caducada, debía ser perdonada. Lo que sea que uno hubiese prestado a un familiar, cada 7 años era borrón, había que borrar la deuda y se empezaba, era un año nuevo. Pero en el año tercero y en el año sexto, entre esos 7 años, había 2 años en que el pueblo debía recoger la ofrenda y debía ser entregada en cada ciudad. ¿Con qué propósito? La Escritura establece el propósito: que las ciudades tuvieran abastecimiento para poder suplir cualquier necesidad de personas que realmente lo necesitasen. El Antiguo Testamento no fomenta el socialismo, el comunismo. Toda familia tenía que trabajar. Y de hecho, si usted no pagaba sus deudas, sabemos por el capítulo 15 que podía usted ser esclavo y trabajar de esclavo por unos años hasta que usted o pagase su deuda o llegase el 7º año y su deuda fuese perdonada. Digo esto porque el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se establece que hay que buscar sostener a aquellos que no quieren trabajar. El trabajo no es una maldición. El trabajo Dios se lo dio a Adán antes de la caída. Están los teolocos que usted los ve hablando en Génesis capítulo 3 y diciendo, no, el trabajo es parte de la maldición que Dios le dio al hombre por causa del pecado. No, eso es falso, eso es una locura, eso es una idea descabellada. Cuando Dios llama a Adán en Génesis capítulo 1 y establece que había sido creado imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26 y 27, lo primero que Dios hace es que lo coloca como mayordomo sobre toda la creación. Él debía cuidar, él debía sojuzgar la creación. Tenía un trabajo y una labor que hacer. Lo que sucede en el capítulo 3 es que ahora ese trabajo, especialmente el de recoger el fruto, no sería tan fácil porque ya no iban a vivir en el llamado Edén. Ahora tendrían que labrar la tierra y la tierra no produciría, no sería igual que la vida que podían haber vivido en el Edén. Eso es lo que se establece. Pero no es que el trabajo es una maldición. La Biblia establece claramente, y vamos a ver en el Nuevo Testamento, llama a los cristianos no solo a trabajar y a tener lo suficiente para sostener su familia, sino para poder ayudar a otros. Digo esto y lo digo con fuerza y lo acentúo con mi voz, porque una de las estrategias que ha usado la iglesia hace muchos años, que no surgió como una estrategia, pero que hoy es parte del evangelicalismo y de la estrategia de alcanzar personas, es con la cuestión social. Vamos a decirle a las personas que estamos repartiendo arroz, que estamos dando frijoles y yo no sé qué. No hay nada de malo en hacer obra social, pero debe ser hecha realmente como Dios le estableció y no como un gancho evangelístico. Porque si no, realmente en el fondo usted no lo está haciendo porque usted ama al prójimo. Usted lo está haciendo solo porque usted quiere usar esa caja de arroz o ese paquete de arroz y esos frijoles como un medio para usted predicarle el evangelio. Y alguien puede decir, no hay problema en eso, Jesús lo hizo. No, Jesús lo hizo al revés. Jesús les predicó el evangelio y les predicó el evangelio. Y cuando ya había hambre, entonces suplió la necesidad. De hecho, para evidencia que no se habla, la mejor evidencia no es la alimentación de los 5,000. Es la alimentación de los 4,000 que aparece en Mateo. ¿Por qué? Porque allí dice que ya habían pasado algunos días y tenían hambre, ya no había nada. Y Jesús le dice a sus discípulos que los hiciesen recostar nuevamente y Él les iba a dar comida.
porque tuvo compasión de ellos. Pero se establece en Juan que al segundo día de la alimentación de los 5,000, cuando vinieron solo por comida, Jesús le dijo a la multitud: si lo que vienen es porque ayer se sentaron y comieron y teníamos aguas y había para comer, y a eso vienen hoy no hay comida. Si no me comen y si no me beben a mí, no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Tenía Jesús misericordia? ¿Se compadecía de las multitudes? Sí. Pero no estaba tratando de jugar con, no sé, trayendo un médico de la comunidad simple y sencillamente, no porque usted realmente le ocupe si hay situaciones, sino porque si traigo un médico, me va a llegar la comunidad para que se atiendan con el médico gratuitamente. Cuidado, hay cosas que no parecen en esencia malas, pero si las sacamos del verdadero propósito, damos paso a otras cosas. Y ahora usted ve que hay personas que vienen y creen que las iglesias son centros de acopio, donde usted puede venir a buscar que le paguen el celular y que le paguen la luz y le paguen la renta. Y las iglesias no están para eso. Las iglesias, vamos a ver en la Escritura, que están para ayudar y ciertamente y principalmente a sus hermanos en la fe. Así que la base de todo esto está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿Quiénes reciben hoy los diezmos? Pastor, usted ha dicho que estamos en el nuevo pacto. Pasó el antiguo pacto. Esto era parte de la ley mosaica. No existe las familias de los levitas hoy. El templo fue destruido, el último templo, en el año 70. ¿Quiénes van a recibir hoy los diezmos? Y si se reciben, ¿quiénes lo reciben y cómo se distribuyen? ¿Para quién son? ¿Con qué propósito? Son preguntas legítimas. Para cada pregunta legítima hay que ir a la Escritura, pues solo la Escritura puede llevarnos a la verdad. Y vamos con ello en mente a iniciar la Escritura en el libro de Levítico. Vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Libro de Levítico, capítulo 27. Y allí nos vamos a dirigir al versículo 30. Lo primero que vamos a ver es que Dios dice que el diezmo es para Él, pero luego vamos a ver a quién Él le asigna el diezmo. Versículo 30, Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si lo primero que vemos es que Dios dice que su pueblo debía honrarle con los diezmos. ¿Y qué es el diezmo? El diezmo era lo principal de su economía en términos, era una economía agrícola, sembraban, cosechaban, criaban animales. Y lo primero de sus cosechas y los primeros animales que Dios les permitía tener, ¿de quién eran? Dios los reclamó para sí, son míos. Y el pueblo debía llevar las primicias, lo primero debía ser dado a nuestro Dios. Libro de Números, capítulo 18. Ahora vamos a establecer la relación en la que Dios pide y demanda el diezmo como una manera de adorarle, pero ¿para quién era el diezmo? Si era para Dios, pero ¿por qué Él lo pedía? Versículo 20 y 21. Números, capítulo 18, 20 y 21.
Con el Antiguo Testamento no hay problema. El problema es cuando lleguemos al Nuevo Testamento, que es en el que algunos dicen, no, en el Nuevo Testamento no existe evidencia. El versículo 20 lee de la siguiente manera: y Jehová dijo a Aarón, recuerde que Aarón era el hermano de Moisés. Si Moisés, como estábamos discutiendo en la clase, en la mañana, era el profeta que anunció a aquel profeta que habría de venir, Deuteronomio 18:18. Aarón venía a ser el sumo sacerdote que tipificaba el rol de Jesucristo posteriormente. Y Jehová dijo a Aarón, versículo 20, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. Dios le va a decir, tú no vas a envolverte en las cosas de la vida cotidiana. Tu parte soy yo directamente. No es que el pueblo no tuviera una relación con Dios, pero Dios llama a los sacerdotes a depender totalmente en Dios. Imagínense si para una familia el sembrar, el cultivar, el hacer lo que tenían que hacer era necesario. Si no se daba la cosecha, si los animales no se procreaban, ¿cómo iban a comer? ¿Cómo iban a vivir? Si las familias trabajaban y laboraban para ello y ello era importante, imagínense cómo debía ser para los sacerdotes que también tenían familia, pero Dios le dijo, a ustedes no les toca sembrar ni cultivar ni nada. Ustedes van a hacer otro trabajo. ¿Cómo ellos iban entonces a subsistir? ¿Qué iban a comer? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea que Dios le enseñó y le dijo a Aarón, ustedes, específicamente ustedes, por causa del oficio que van a hacer, ustedes van a aprender a depender completamente de mí. Lo que el pueblo experimentó, para que tengan una idea, en el transcurso a la tierra prometida en el desierto, con relación al maná, por poner un ejemplo, donde ellos debían esperar que Dios los trajese aquella bendición, recogiesen lo que Dios les había dicho que debían recoger y esperar al otro día, y tenían cada día esperar su propio ¿qué? Pan. Los sacerdotes debían vivir así toda su vida. Versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. Ahora mira lo que dice Dios. He aquí, yo he dado. ¿Por qué lo ha dado? Porque vamos a ver que el diezmo es de Dios, pero ¿a quién Dios da el diezmo? He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Dios demanda todos los diezmos, pero ahora Dios ordena los diezmos que son para mí. Esos diezmos yo los he comisionado, los he destinado para que sean los diezmos que cubren el trabajo y las necesidades de las familias levitas o de Aarón. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. ¿Los dio por qué? Por heredad. Esa era la manera en que los sacerdotes debían vivir. Debían esperar. El pueblo debía esperar que Dios los iba a bendecir, y de lo que Dios bendecía al pueblo, el pueblo recogía la décima parte y de eso diezmaban, y de esa parte que el pueblo diezmaba vivía esta tribu que se dedicaba al templo. Dice, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Lo que Dios está diciendo, ellos hacen un trabajo en el lugar sagrado o santo. Dios dice, ellos trabajan de una manera diferente, y lo va a ver en el Nuevo Testamento. Es importante poner el contexto para luego poder interpretar lo que se va a decir en el Nuevo Testamento. ¿De dónde Pablo o cómo Pablo afirma tal cosa? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es el pasaje de referencia? Va a ver que es el Antiguo Testamento. Deuteronomio. Capítulo 14, versículos 22 y 23. Ya los vimos, solo es repaso. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del ganado
del grano que rindiere tu campo cada año. Y luego en el versículo 27, y no desampararás. Dios les recuerda la importancia de los diezmos al decirle, si ustedes no me honran con los diezmos, ponen en peligro ¿a quiénes? A los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas vivían o comían de lo que el pueblo tributaba a Dios. De ahí tan importante que tal vez usted lo ha visto este pasaje 1000 veces. Y yo sé que ya algunos lo entienden, pero otros posiblemente no lo habían entendido de esta manera. Malaquías capítulo 3. Este es uno de los pasajes que más se utiliza, es el último profeta del Antiguo Testamento, profeta Malaquías, que se utiliza para hablar de los diezmos. Y algunos creen que aquí hay una especie de, no sé, de cierta promesa que Dios le da al pueblo. Si ustedes me dan tanto, yo les voy a dar tanto. Y eso que escuchamos en los ministerios de la fe y la prosperidad, nada tienen que ver con el contexto bíblico. El contexto bíblico es el que acabamos de ir viendo. Levítico capítulo 27, Dios demanda que todos los diezmos le pertenecen. Números capítulo 18, Dios dice que esos diezmos son para la manutención y el trabajo de los levitas en el templo. Deuteronomio capítulo 14, Dios le dice indefectiblemente, ni lo piensen, van a diezmar, y eso tiene que ver con los levitas, entre otras cosas, porque sabemos también que parte de ello al tercer año y sexto año iba a la ciudad para ayuda de los que realmente necesitaban. Una viuda quedaba, no tenía nadie, había sustento para cuidarla. Ahora entendemos por qué en el Nuevo Testamento, que muchas veces no entendemos, cuando se habla de las viudas, dice, aquí no le estamos para darle dinero a todas las viudas, sino que se pone un listado de son viudas que hayan sido maridos, mujeres de un solo marido, que tengan tal edad, que no tengan, que estén solas, que no tengan hijos, porque si hay hijos, que les toca ¿a quién? A los hijos, por lo que les estoy diciendo, porque era específicamente para aquellas personas que realmente no tenían ninguna otra ayuda. No para aquellos que les correspondía, pero no querían trabajar y decían, no mami, vete a pedir dinero a la iglesia. Tengo que hablarlo porque eso pasa. Y las cosas hay que hablarlas por su nombre. Ese no es el trabajo de la iglesia. No el trabajo principal. En Malaquías capítulo 3, la escritura aborda este tema y de hecho lo aborda como una reprimenda, como un Dios llamando al pueblo y le diciéndole, ustedes han sido desobedientes en esta área, entre muchas otras áreas, porque en Malaquías se presentan un sinnúmero de problemas en los que el pueblo había violado la palabra de Dios. Pero voy a iniciar la lectura en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Mire la pregunta. Usted ahora va a poder entender esta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, ya la vimos en Levítico capítulo 27, versículo 30. Dios dice, los diezmos son míos. Entonces Dios está demandando lo que es de él. Y si el pueblo no lo entregaba, Dios los está acusando y le está diciendo, ustedes me están robando. Y ahora entendemos el contexto. Era algo que ustedes debían hacer y no lo dieron. Y si no lo dieron, ¿qué hicieron con lo que era mío? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. A Dios, pero ¿y Dios necesita dinero? Ya sabemos que no. Por eso fuimos al Antiguo Testamento para establecer, hay muchas razones, pero la razón principal es, yo soy su pueblo, yo soy quien me encargo de traer la bendición y yo quiero que ustedes aprendan a ser bondadosos y generosos. Y al primero que ustedes deben honrar y como parte de su prueba y su evidencia de que ustedes me honran es que ustedes me van a traer a mí lo primero. Y ustedes van a esperar que ustedes me van a dar lo primero y yo los voy a bendecir. No van a quedar sin comida.
Era una manera de que el pueblo aprendiera a honrar a Dios y por otra parte a depender de Dios y no a poner su corazón en las riquezas, las cuales son inciertas, dice la Escritura. Entre otras, muchas otras, como ya sabemos que estaba la tribu de Leví. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El pueblo preguntó, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No solo habla de los diezmos, porque en el Antiguo Testamento no solo se hablaba de diezmos, sino que habían ofrendas que eran otros actos, en algunos casos de gozo, de reconocimiento, de alegría, en el cual se exaltaba a Dios y se traía algo a Dios, dándole gracias por X y Y circunstancia. O sea, ustedes no han cumplido con lo que yo les he dicho en el Antiguo Testamento para ustedes. Y mire cómo Dios lo toma para pasar al Nuevo Testamento. Hasta aquí nunca hay problema. Porque todo esto, sí, eso es así, pastor, pero lo dice, pero eso era solo para el Antiguo Testamento. Mire el versículo 9. Malditos sois con maldición. Oye, yo no sabía que Dios maldecía, dicen algunos. No, porque el diosito que tienen algunos es un diosito que solo da besitos y abrazos y tiene dos atributos que básicamente es uno, amor y misericordia. El Dios de la Escritura fue siempre claro con el pueblo. Desde que los llamó, con Moisés le dijo, estas son las ordenanzas, disposiciones y leyes para ustedes. Si ustedes las cumplen, estas son las bendiciones del pacto. Deuteronomio capítulo 28. Pero si ustedes deciden deshonrarme y violar el pacto, estas son las maldiciones. Dicho sea de paso, son más las maldiciones que las bendiciones en Deuteronomio capítulo 28. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Yo no leo las maldiciones. Nosotros tenemos nuestra Biblia de promesa y en nuestra Biblia de promesa no hay cabida para ver lo que sucede cuando deshonramos a Dios. Solo queremos los versículos que nosotros hablemos, profesemos, creamos, que hablan de cómo Dios nos va a bendecir. Todos aquellos que puedan decir que Dios va a secar la tierra, que nuestras mujeres no van a dar a luz y así, eso no los leemos porque eso no presentan a Dios. No son atractivos para la multitud. No se trata de que sean atractivos o no. Necesitamos conocer al Dios de la Escritura tal y como Él se nos presenta. El Evangelio no es un buffet donde usted toma y agarra la parte que usted quiere. Eso han hecho muchas iglesias. Y así hacen con la doctrina. Ellos se sirven de lo que les parece. Este versículo sí, este no lo predico. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. De hecho, una de las cosas que le doy gracias a Dios por predicar de manera expositiva es que me lleva a no poder evadir los pasajes. Empiezo un libro y lo tengo que terminar y lo que esté dentro de ese libro, como esté, tengo que tratarlo. Porque antes, como pastor, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que hace la mayoría? En la semana, supuestamente oramos para ver que Dios nos diga qué debemos predicarle a la iglesia cada domingo. Muy místicos nosotros. Y ese mensaje podía ser interrumpido porque hay un pastor que se pudo haber levantado el sábado a la medianoche, que ya era la mañana del domingo, y Dios cambiarle el sermón. Aquí predicamos expositivamente. Comenzamos un libro y hasta que no lo terminamos, solo puede haber una pausa si entendemos que lo hemos hecho en otros momentos. Hay un tema, hay algo importante que debe ser atendido, se atiende y regresamos al libro. Para tener que cubrir todo el consejo de Dios. Así que estos son parte de esos pasajes que son duros,
Que alguien podría decir, wow, porque de nuevo lo mismo, nos encanta que Dios nos bendiga. Si este pasaje dijera que yo les voy a dar al 100 por uno, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero si Dios dice, no me has dado lo que me pertenece, por lo tanto, no esperes, no mi bendición. Eso no es lo que dice. Te voy a maldecir. Fíjense que es más duro. Dios no está diciendo meramente, pues ya no te bendigo y lo dejo ahí. No, Dios está diciendo, de la misma manera en que te prosperé, te quito lo que te di. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Así termina. Este es el último profeta en el Antiguo Testamento que anuncia el día de la ira de Jehová. Y una de las cosas que Dios aprovecha para traerle al pueblo que traería la ira de Jehová era que ya no le daban a Jehová. ¿Por qué usted cree que en el Nuevo Testamento, cómo se sostenían entonces los sacerdotes principalmente? Una cosa llevó a la otra y muchas veces no se habla ni en los comentarios bíblicos. Si el pueblo dejaba de traer los diezmos al alfolí, ¿qué dinero entonces recibían las familias levíticas? Ninguno o muy poco. ¿Y cómo fue parte de lo que se idearon luego los sacerdotes? Tengamos algún tipo de negocio. ¿Y dónde se estableció el negocio? En el templo. ¿Y específicamente en qué parte del templo? En el atrio de los gentiles. Yo no sé si usted está viendo cómo una cosa lleva a la otra y cómo un pecado da paso al otro. ¿Eso lo justificaba? No lo justificaba. Pero la realidad es que hay cosas que dan paso a otras cosas. ¿Qué debían hacer? ¿Qué dice Dios? Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Fíjense que Dios no le dice, no se preocupen, me deben, pero tengo buenas noticias para ustedes. Es el año de la remisión. Dios llama al pueblo a ponerse a cuenta con él. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Ahora entendemos. Porque Dios está enojado. No solo lo habían deshonrado a él, sino que al deshonrarlo a él, no habían cumplido Deuteronomio capítulo 14, versículo 27. Habían olvidado a los levitas. ¿Ya ven por qué estamos hablando lo que estamos hablando? No es casual. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no está trayendo una promesa nueva. Esto era lo que estaba ya establecido en el Antiguo Testamento. Solo que Dios les está recordando por qué razón se había cerrado su bendición sobre ellos. Porque ustedes me han deshonrado en muchas áreas, pero una de las áreas era con los diezmos. Y lo que Dios les está diciendo, no esperen que las cosas cambien hasta que ustedes comiencen a obedecer. ¿Va entendiendo, hermano? Yo no tengo ninguna oración para bendecir su casa ni su familia. Si usted no obedece a Dios, usted está en problemas con Dios. Las iglesias ahora se han inventado el que el pastor puede llamar a las personas a lo que ellos llaman el altar o al púlpito y que el pastor hace una oración para que Dios los bendiga. Yo no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido. Y se lo puedo probar en el Nuevo Testamento cuando los discípulos se quedaron espantados con relación a la higuera. ¿Cómo es posible que se haya secado la higuera? Jesús parecía que debía tener fruto y que no había fruto. La maldijo y se secó. Y sus discípulos mismos quedaron, ¿cómo es posible tan rápido? ¿Cómo que se secó?
Los discípulos no podían cambiar, y usted y yo no podemos cambiar los dictámenes de Dios con una oración. Si vamos a orar, es: Padre, me arrepiento por yo no estar cumpliendo con lo que yo debía haber estado cumpliendo. Eso es una oración delante de Dios. Tu palabra dice tal cosa y la verdad es que yo he violado tu palabra. Yo no lo sabía o lo sabía, como sea, porque hay cosas que usted se puede venir a conciencia y no saber que usted estaba errando delante de Dios o estaba pecando. Pero no espere la bendición de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. No esperen mi bendición, no esperen que yo los bendiga si ustedes no comienzan a obedecer. Bueno, ¿y qué dice el Nuevo Testamento sobre todo esto? Porque alguien podría decir, bueno, pastor, muy bien, todo eso es excelente, está en el Antiguo Testamento, está bajo la ley, lo entendemos. ¿Puede probarnos que en el Nuevo Testamento hay una transición directa hacia aquellos que Dios comisionó predicar la palabra de Dios? Aquellos que trabajan de las cosas de Dios, ¿tienen ellos también el derecho de comer como los levitas en el Antiguo Testamento? ¿Hay palabra que lo justifique? Oh, sí, se lo voy a probar. Y aprovecho para los que nos están viendo, que se pasan repitiendo como estaciones repetidoras en las redes sociales, que no existe evidencia, que prueben si lo que voy a decir no es evidencia. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y voy a ir sobre uno de los pasajes más relevantes. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Póngase el cinturón porque aquí vamos. Mire la perícopa, el encabezado, el título con el que inicia el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Ya hemos dicho que estos encabezados, estos títulos, se les llama las perícopas en los libros, en el seminario, son encabezados. No forman parte del documento original como los capítulos, como los versículos. En ocasiones nos ayudan a poder identificar de qué trata el capítulo, cuál es el tema. En ocasiones no. Este lleva como título El derecho de un apóstol. ¿Por qué? Vamos a leer y descubrimos por qué. Inicia con una serie de preguntas que son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que se lanza no esperando la contestación de la audiencia, sino que los que escuchan respondan en su mente, porque obviamente usted va a saber la respuesta. Inicia el capítulo 9, versículo 1. No soy apóstol, es Pablo hablando, obviamente era apóstol. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esta es una de las iglesias que más tiempo a Pablo le dedicó en su ministerio. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Pablo dice, es posible que otros que no me conocen, otras congregaciones, puedan poner en duda quién yo soy, no sepan quién yo soy. Pero ustedes, Corintios, es imposible que ustedes no sepan quién yo soy. Porque el sello de mi apostolado, un apóstol es uno que ha sido llamado, encomendado, comisionado a una tarea. Mi comisión se muestra en ustedes mismos, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, ustedes son parte del resultado de la obra del ministerio a la cual Dios me llamó. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 3. Contra los que me acusan, y esta palabra acusan, algunos creen que no es la mejor palabra, sino contra los que cuestionaban. No es que había una acusación formal, sino los que se cuestionaban, realmente podría ser una mejor traducción del griego, los que cuestionaban si realmente Pablo era uno de esos apóstoles que había visto al Señor. Por eso él pregunta, ¿no he visto yo al Señor? Porque Pablo sabe
que uno de los requisitos de los apóstoles se establece luego de la muerte de Judas. El sucesor debía ser alguien que estuviese desde el principio con Jesucristo y que hubiese sido ¿qué? Hubiese visto y hubiese sido testigo de su resurrección. Alguien puede decir, Pablo no puede cumplir con ello, pero a Pablo Cristo se le apareció. Esa es la importancia de Hechos capítulo 9. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí empieza. Vea la relación. El Antiguo Testamento, Dios demanda los diezmos. Libro de Levítico, luego en el libro de Números le dice, pero esos diezmos los he dedicado, los he dado a la tribu de Leví. Indefectiblemente, Deuteronomio 14, 22, diezmaréis. ¿Por qué? Versículo 27, porque no van a desamparar a la tribu que yo establecí, que debían confiar en que yo iba a suplir para ellos. ¿Cómo? Por medio de sus diezmos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? La contestación era que, obvio, deben comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Dice, y si quisiéramos llegar con una esposa, tenemos la oportunidad de llegar con una esposa. Los otros apóstoles no tienen esposa, o acaso somos nosotros los únicos que no podríamos venir o ser sostenidos si tuviéramos esposas. Aquí hay mucha más tela para cortar. No voy a decir otras cosas porque no es el momento, pero cuando una iglesia llama a un pastor, una de las cosas que la iglesia debe ver y entender a la hora de llamar a un pastor es que el pastor no viene solo. Si está casado, tiene una esposa, tiene unos hijos. No es lo mismo suplir para las necesidades de un solo individuo que para las necesidades de una familia. Obviamente, mientras más miembros tiene esa familia, más recursos económicos se requieren. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, por otro lado, o esposo, o esposa con tu esposo. Aprovecho la coyuntura rápido, pero la aprovecho. Ese que está ahí al lado es tu hermano en Cristo. Y esa esposa tuya es tu hermana. Es tu esposa en términos del vínculo marital que Dios estableció, pero con relación a la posición delante de Dios, esa es tu hermana, ese es tu hermano. Cuidado cómo tratamos al cónyuge. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Qué pregunta? Posiblemente usted no la entienda. Lo que Pablo le está diciendo es, Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar, o sea, los demás pueden vivir del ministerio, pero nosotros no. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Hay algún impedimento en que yo y Bernabé participemos? Y vamos a ver, y tiene que ver con los diezmos. Comienza el versículo 7. Siguen las preguntas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La contestación es que nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Sería una locura. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿O come de su carne? O vea la transición al Antiguo Testamento. Pastor, el Nuevo Testamento no dice nada de los diezmos ni de las ofrendas. Eso no existe. Y a veces no quiero ver ni... Uno yo le digo, Señor, yo no sé cómo tú nos puedes tolerar. Y usted los ve cómo abren su boca para decir cuánta locura hay. A veces, perdóneme la tontería. Y con la cara de arrogancia o prepotencia, como si lo que ellos estuvieran diciendo era algo de parte de Dios que ni pueden probar.
Digo esto, ahora mira lo que dice, versículo 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? El versículo 8 lo que está diciendo, y va a haber la transición entre un argumento que él entiende que es de sentido común. Los primeros son argumentos de sentido común. O sea, ¿quién planta y no va a comer de lo que planta? ¿Quién cría animales y no va a tomar la leche o no va a comer de los animales? Pero ahora va a ser la transición. Le dice, si esto es obvio que le he dado participar de ello, no he terminado. Ahora vamos a la ley. Digo esto solo como hombre. No, ahora entra y dice, ahora vamos a entrar más profundo. ¿No dice esto también la ley? Ahora le dice, ahora les voy a hablar de lo que dice la ley. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿qué es Deuteronomio? Según muchos de nuestros teólogos o sabiotondos, no hay versículos en el Antiguo Testamento que se relacionen en el Nuevo Testamento con relación a los diezmos. Y son muchos los que dicen este disparate, no pocos. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora dice, mira la pregunta que hace. Está citando Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Y ahora dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Cuando Dios estableció ese mandamiento en Deuteronomio, capítulo 25, con relación a los bueyes que están trabajando, que no se les puede impedir comer mientras trabajan. ¿Lo dice por los animales? Esa es la pregunta. ¿Solo Dios lo dice por cuidado a los animales? Escucha la contestación porque la contestación está ahí en la Escritura. ¿O lo dice enteramente por nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Lo va a contestar. Los que son llamados a la tarea del ministerio, los que trabajan en el ministerio. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, escuche, porque da la interpretación y yo no sé cuál es el que no entienden según ellos, y no sé qué Biblia, es que no se lee la Biblia. Usted tiene un sinnúmero de hombres que se paran en los púlpitos y lo que hacen es copiarse de un libro la mayoría. Escuchar un sermón de un pastor y hacer notas sobre ese sermón. Dios no me llamó a hacer notas del sermón o de un libro. Si es un libro bueno, debe dirigirnos a la Escritura. Y en todo caso, el sermón debe salir de la Escritura. Porque la autoridad no es un ministro. La autoridad es la Escritura. Lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió. Por nosotros se escribió. ¿Quiénes son nosotros? Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir fruto. ¿Qué fruto? Ahora lo vamos a ver en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros, ahora ¿quiénes somos nosotros? Ya lo está contestando. ¿Solo Pablo y Bernabé? No, los que son llamados por el Señor al ministerio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Mira la pregunta que se hace. ¿Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? No me diga que la Biblia no habla del tema, porque lo habla directamente. Y va a ver más adelante que Pablo les dice, después de decirle lo que les va a decir, les dice, y yo no les digo esto para sacar provecho de ustedes, porque ni intereso que me den un peso más ni un peso menos si ustedes entienden que yo estoy predicando para que ustedes me paguen. Pero les va a decir lo que dice la Escritura y va a poner todo el peso
sobre la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Yo he visto personas que pueden ir a un abogado y pagar en una visita, lo que sea, 100 y pico, 200, 300 pesos la hora. En un psicólogo igual. El único, el que debe poder estar con usted todo el tiempo y podernos 2 horas, 3 horas, las que tenga, y no puede tener excusa, es el pastor, pero ese no, a ese no lo veo que lo voy a sostener como él. Qué triste, hermano. Qué triste. Qué triste. Yo sé que hay hombres que abusan del púlpito y que sacan provecho de las personas. Los hay y tristemente en ocasiones son un grupo que alguien podría decir relevante. Yo no creo que la mayoría de los siervos de Dios están buscando, como algunos tratan, de vivir de las iglesias. Si fuera de las iglesias, sus familias estuvieran muriendo. Esa es la pura verdad. La mayoría de nuestros pastores son bivocacionales. Tienen que trabajar todo el día con la carga económica que una persona normal, ponga, es los levitas trabajando todo el día como los demás, arando, trabajando con los animales y luego tratando de sacar tiempo para ir al tabernáculo. Y no vamos a hablar de este tema. Hay que hablar de este tema. Si otros participan de este derecho de vosotros, ¿cuánto más nosotros? Escuche. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Si ustedes no tienen problema, hay 2 maneras de verlo en la interpretación según algunos. De que la iglesia de Corintios no tenía problema en sostener a otras personas, el problema que habían tenido o que estaban teniendo era con Bernabé y Pablo, y lo estaban teniendo porque algunos cuestionaban el ministerio apostólico de Pablo, lo que entonces se traía como consecuencia es que no, él no, a lo mejor a Pedro sí, a Cefas sí, al otro, pero a Pablo no sabemos si es apóstol. Y están los que interpretan el versículo 12 diciendo, oye, pero ustedes para todas las áreas sabemos que si algo enseñó Dios es que la balanza debe ser justa. En otras palabras, que lo que uno venda o compra, el que vende debe vender a un precio justo y el que compra debe comprar a un precio justo entre mi pueblo. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes no tienen problema en pagar por los servicios X o Y. ¿Y cuál es el problema en que ustedes nos sostengan? Pero no hemos terminado, el pasaje habla por sí solo. Mire lo que dice el continúa luego de la pregunta. Pero no hemos usado de este, escuche bien. El pastor Rufá dice, no, la escritura, no hemos usado de este derecho. Es nuestro derecho. No es si ustedes creen que es nuestro derecho. Por eso lo llevé al Antiguo Testamento, porque hay una transición claramente. Y la van a ver ahora todavía mucho más porque no hemos llegado a los pasajes más contundentes. Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, yo he tenido que sufrir y trabajar de más cuando podría tener una vida más sosegada, más tranquila. Porque si se me va a cuestionar mi apostolado, o si alguien va a decir que predico para recibir una ofrenda, mejor prefiero seguir trabajando en las carpas y no recibir la ofrenda. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Lo había entendido? Mira el versículo 13. Aquí vuelve a la ley. Vuelve con otra pregunta. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar
del altar participan. ¿De qué Pablo está hablando? ¿Pablo era sacerdote? ¿Pablo era sacerdote? No. ¿Y por qué Pablo está trayendo la ley? Si usted mira su Biblia, no tiene que tener una Biblia de estudio. Su Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13, tiene una referencia que lo lleva a Deuteronomio 18:1. ¿Qué Pablo les está recordando? Que la ley establecía que los que trabajaban y ministraban en el tabernáculo tenían el derecho de parte de Dios. Ese derecho no se lo da el pueblo. Yo quiero que usted lo entienda. Yo le doy gracias a Dios. No sé si vuelvo y lo digo, me estoy poniendo viejo. Ya yo predico. Si me quieren mañana votar, me pueden sacar de la iglesia. Ya a mí ni me interesa si una iglesia me quiere o no. Yo quiero predicar el evangelio. Yo tenía miedo de predicar estos pasajes. Por lo mismo que Pablo. Por si no creen que si el pastor está predicando, está tratando de ponernos presión a ver si le damos más o le damos menos. No, no. Esto hay que enseñarlo. Sin miedo. El miedo sería que estuviéramos explicando algo o imponiendo algo que no está en la escritura. Entonces le vamos a dar cuenta a Dios. Pablo dice, esto no es un derecho que yo me estoy atribuyendo. Esto no es un derecho que yo estoy tratando de lograr que ustedes me den. Esto es un derecho que me dio Dios. Entonces, ¿qué? ¿Tiene la congregación la capacidad de alterar ese derecho? ¿Sabe que la mayoría de las iglesias se ven agua, luz en todo, menos en la vida pastoral? Es más importante poner bombillas nuevas, cambiar las ventanas. Y ustedes no tienen la idea de, yo se lo puedo decir como pastor, yo no lo viví como lo vieron otros. Porque no me puedo quejar, yo nunca me he acostado sin hambre. Pero yo he escuchado hijos de pastor y esposas de pastores quejarse del ministerio. Porque sus hijos siempre reciben lo peor. Qué triste. Lo peor, ¿por qué? Si fuera porque la iglesia o la congregación local no tiene y todos estamos pasando una crisis, se entiende. Nos ayudamos como podemos. Como decíamos en el campo, estoy seguro que en su país a la sopa se le puede echar un poco más agua. Pero cuando otros pueden dárselas de sus lujos y no tienen ningún reparo de pensar, oye, ¿cómo yo puedo bendecir a mi pastor? Los pastores, la mayoría de nuestros hijos estudiaron y no me quedo en las peores escuelas. Porque no hay dinero para poner un hijo en una buena escuela. Porque el pastorado no da para eso. Si uno lo ve por las iglesias, te mueres casi de hambre. Es triste, es bochornoso. Es Malaquías capítulo 3. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? ¿Por qué Pablo trae eso? Pablo lo está aplicando y les está diciendo, nada ha cambiado. Los que nosotros ministramos y predicamos tenemos este derecho. Entonces, no que no había un pasaje que hiciese la transición de los diezmos y la importancia y la razón de los diezmos hacia el Nuevo Testamento. Pues si usted no lo está viendo, está ciego porque está ante sus ojos. Mira el versículo que continúa. Así también, escuche, versículo 14, así también, de esta manera, va al pasado. Esto fue lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y ahora en el versículo 15 va hacia el frente y dice, se aplica a nuestro tiempo. Así también ordenó el Señor. Quiero que vea el cambio. En el Antiguo Testamento lo ordenó Jehová. Y ahora dice,
Lo que viene fue una orden directa de Jesucristo. Y a Jesucristo le llama ¿cómo? El Señor. ¿Y qué ordenó Jesucristo? Escuche. A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pastor, yo nunca había visto que Jesús realmente dijo algo así. Vaya brevemente conmigo a Lucas capítulo 10. Ya voy a terminar, sé que el tiempo no me quedan muchos pasajes, no creo que los pueda abordar. Pero Lucas capítulo 10, porque Pablo está diciendo que Jesucristo lo ordenó. Entonces, escucha bien, no solo hay una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino que Jesucristo está validando lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo está aplicando ¿a quiénes? A sus apóstoles que él mismo comisionó. Entonces, no se trata solo de una transferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pablo dice, tenemos una orden de Dios en el Nuevo Testamento. Pero los diezmos no se hallan en el Nuevo Testamento, pastor. Eso es porque los pastores lo que quieren es que la gente diezme. Lucas capítulo 10, versículo 7. Mire la perícopa, el encabezado del capítulo 10, misión de los 70. Esta no es la primera misión. En el versículo 7, cuando Jesús los llama a predicar, les dice, y posad en aquella misma casa, eso sí, alguien los recibía, comiendo y bebiendo lo que os den, no es, a mí me mandan a pedir una langosta, lo que hay. Si lo que hay son frijoles, eso es lo único que hay, eso es lo que come también el apóstol. No es que al apóstol hay que hacerle unas tortas diferentes o mandarle a comprar, no. Tiene derecho a comer, por eso digo, según la necesidad, como Dios los haya bendecido, de eso también participa ¿quién? El levita y así en el Nuevo Testamento. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero, ¿cómo les llamó? Obrero. ¿Un obrero es qué? Un trabajador, pero el pastor no trabaja. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Le dijo, allí te recibieron, allí está Dios, que ellos te sostengan. Y mire que este pasaje, Lucas 10:7, tiene una referencia que lo lleva de vuelta ¿a dónde? Entonces están relacionados. O alguien vio que estaban relacionados. No es que yo los estoy tratando de conectar para hacerle ver a usted algo que no dice la Escritura. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero ahora viene la parte. Escucha a Pablo, mira el corazón de Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió muchísimo. Nosotros los líderes miramos a Pablo y en ocasiones los que leemos la Escritura decimos, yo quisiera ser como Pablo. Yo no sé que yo quisiera ser como Pablo. Leo sus escritos, veo la profundidad teológica de Pablo y todavía, yo sé que es el Espíritu de Dios, que uno se asombra, uno dice, ya quisiera yo entender algo parte de lo que este hombre Dios le dio en sabiduría. Pero esa sabiduría y el costo de su ministerio tuvo unas repercusiones violentas. Pablo supo decir, si quieren me quito mi camisa y le muestro mis espaldas para que vean que llevo las marcas de Cristo. Y no es que se hizo un tatuaje, yo amo a Cristo.
había recibido en varias ocasiones uno de los castigos más severos romanos. 40 azotes menos 1. Ni se lo explico porque es un castigo. Yo le he dicho en otras ocasiones, si ustedes quieren ver, vayan a la película de Mel Gibson, no por hacerle propaganda, y vean la imagen que alguno dijo que Mel Gibson hizo una exageración. Esa imagen que ustedes ven de Cristo con sus espaldas todas ensangrentadas, abiertas, así era. Era un castigo brutal. El propósito era impartir el más profundo dolor, sin matar a la persona inmediatamente. Pablo lo había recibido en varias ocasiones. Y no lo había recibido porque los romanos les molestaba su ministerio. Lo había recibido de los romanos porque sus hermanitos lo habían acusado ante los romanos. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Versículo 15. Después que establece y les dice lo que dice la ley y cómo se debe interpretar, no solo los lleva a la ley, interpreta la ley, no los deja ahí. Bueno, piensen ustedes cómo esto puede relacionarse. No, interpreta la escritura, les dice. Pero esto yo no lo hago por sacar provecho. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es su derecho. Le dice, pero si no lo quieren hacer conmigo, no lo hagan conmigo. Porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? Es una bendición ser llamado por Dios a predicar el evangelio. Es un trabajo glorioso, es sagrado. El primero que debería reconocerlo es el ministro que es llamado por Dios. Y también las iglesias. Pues si anuncio el evangelio, versículo 16, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Como quiera estoy compelido, estoy atado, estoy encadenado, es mi responsabilidad hacerlo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay no es de una queja. Básicamente él está diciendo, se está atribuyendo una maldición. Pablo está diciendo básicamente, maldito sea si no lo hago. Ese ay es la palabra que encabeza la profecía del profeta cuando anuncia juicio. Pablo mismo está anunciando, vendría juicio sobre mí si yo no hago lo que Dios me demanda, a lo que Dios me llamó. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Por eso el verdadero pastor no debe desanimarse por las circunstancias. Como usted y yo no debemos desanimarnos solo por las circunstancias. Hay una herencia, hay algo que Pedro señala que Dios tiene para nosotros reservada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos, que es mucho más que lo que usted pueda recibir de las personas. Recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Y aun cuando no quiero o tuviera problema en hacerlo, tengo que hacerlo. Versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Pablo, por otro lado, está atacando a aquellos que usaban el ministerio como fuente de ganancia. Ambas cosas hace el pasaje. Ataca a aquellos que usan el púlpito como una manera de establecer un negocio, mientras a la vez reconoce
que los que son llamados legítimamente y trabajan, porque no dice si no trabajan, que trabajan legítimamente, también deben entonces comer, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Permítame terminar, el tiempo ha pasado, creo que ha sido sumamente largo, pero hay comida y ya vamos a irnos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18. Primera de Timoteo, voy a leer unas 3 lecturas, no voy a comentar, solo quiero leerlas y terminamos orando. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Este pasaje nos permite ver que la iglesia tenía unos fondos, como recibían las ciudades, que eran parte de los diezmos, para poder ayudar, pero también parte de ese dinero sería para los levitas, en este caso los pastores. Mire lo que dice. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 16 en adelante. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia. O sea, si alguna familia tiene viuda, le toca a esa familia ¿qué? Sostener la viuda para que no sea ¿qué? Grabada, es para que eso no sea parte de ¿qué? De la carga de la iglesia. Esa es la carga de ustedes. No podemos pasarle la responsabilidad a otro cuando es nuestra. Dice, a fin, con el propósito de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, las dos son viudas, pero lo que está diciendo, hay unas viudas que tienen familia, que hay hijos, murió el esposo, pero hay hijos, les corresponde a los hijos. Pero las que están desamparadas no tienen. A esas la iglesia, y con una serie de directrices que no voy a entrar. Mire ahora a los levitas o a los ancianos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble. Yo quisiera ver esto algún día. De doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y quiero que vea que vuelve la escritura a presentar la verdad unida a lo que se dijo en el pasado. Y eso que no hay ninguna relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Cuál es la base? Versículo que sigue, 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero. Mire, yo no, por tiempo no lo voy a discutir, pero mire lo que Pablo está haciendo. Está uniendo la verdad de Deuteronomio y está tomando la parte de Deuteronomio y la parte de Lucas 10 que leímos y los está uniendo. Ese versículo, la mitad es Deuteronomio, capítulo 25, y la otra mitad es Lucas 10. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Permítame unos minutos más, porque no quisiera volver a entrar a este tema el domingo que viene, Dios mediante. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y terminamos con 2 de Corintios. Estamos en 1 Corintios, terminamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Para que no se vaya a ir enojado, es más que una ordenanza. Dios espera que lo que sea que Dios haya trabajado en su corazón y usted vaya a hacer, cuando lo haga, si Dios lo dispone o si lo está haciendo, hágalo genuinamente de corazón.
Porque sabe que la Biblia advierte, y quiero que terminar porque es importante, con que uno puede cumplir con algo y no recibir la bendición de Dios porque uno lo hace a regañadientas, porque no le queda otra. Cuando uno debe hacer lo que Dios demanda hacerlo con gozo. Cuando leímos en Deuteronomio capítulo 14 y el pueblo traía los diezmos, dice que esos diezmos debían ser llevados por la familia y que debían hallar alegría al dar de lo que Dios les había dado. Y no al dar lo mejor, porque era lo primero. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7, termino. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, no porque es impuesto, ni no porque si yo le doy a Dios el 10, Él me va a dar el 100. Aquí no se hace negocio con Dios. Él no es el Wall Street, usted no está haciendo algún juego, algún de comercio con Dios, no. No por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y unido dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esa obra obviamente no se limitaba al levita, lo vimos en Deuteronomio. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos. Observe que parte de la riqueza que Dios le devuelve nada tiene que ver con material. Ellos le dan a Dios las primicias de su trabajo, pero Dios les dice, yo no solamente los bendigo para atrás para que la tierra produzca, sino que obro en sus vidas para que crezcan, para que conozcan en justicia. Vea que la bendición es mucho mayor que económica. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque un día como hoy tú lo separaste para que nosotros, tus hijos, tuviéramos santa convocación. Ayúdanos a entender que este es tu día y que es un día para meditar, para parar de los otros trabajos y dedicarnos a la contemplación, a la oración, Padre Santo, a la lectura de tu palabra. Así que el tiempo que estamos aquí, oh Dios, no es tiempo jamás y nunca perdido. Y de hecho es muy poco lo que te dedicamos. Sin embargo, muchas veces, oh Dios, tenemos prisa
Ayúdanos a gozarnos de tal manera en tu palabra, que tu palabra inunde nuestro ser, que tu palabra sature cada área de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, y que genere gozo, Señor, obediencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cada uno de estos temas, si tu palabra no contestase las preguntas, sería una cuestión de teorías, de suposiciones, de especulaciones, pero no estamos abordando especulaciones. Hemos mostrado que la Escritura interpreta la Escritura. Y te damos gracias, Señor. Ahora ayúdanos a digerirla, a entenderla y a ponerla por obra. Gracias por tu manera de mostrarnos tu provisión y porque nos permites, aunque nosotros a veces no entendemos, darte cuando tú nos necesitas. Ayúdanos, Dios, a hallar satisfacción, como Jesús dijo, no solo en recibir, que es lo único que este mundo promueve, sino a la bendición gloriosa, donde tu palabra dice que hay mayor satisfacción cuando entendemos que hay una mayor gracia en dar. Que cuando lo hagamos, Señor, lo hagamos como vimos, no por imposición, no como una carga, no por necesidad, sino de corazón. Pues tú amas al dador alegre y total, Señor. Nos llamas a dar algo que es tan poco, en fin, de todo lo que tú nos das. De todo lo que tú nos das. Te damos gracias, porque cuando se trató de nosotros, tú no diste cualquier cosa. No enviaste un ángel, no enviaste algún profeta, al menos no algunos de aquellos profetas en el Antiguo Testamento. Enviaste al profeta de profetas. Había sacerdotes que ministraban en el templo, pero tú enviaste al sumo sacerdote. Y cuando se trató de la ofrenda, te diste a ti mismo por nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor y tu gracia para con nosotros. Porque tenemos un Padre que nos enseña a dar y que no da cualquier cosa. Por nuestra salvación se dio a sí mismo. ¿Cómo es posible, oh Dios, que nosotros seamos tan mal agradecidos en ocasiones y seamos a veces tan duros para poder dar? Ayúdanos, Padre, a ver en tu propia obra de salvación testimonio y gozo y ejemplo de cómo tú demandas y nos llamas a hacer. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, pues siempre están delante de nosotros. Procuramos no ofenderte ni ofender a otros, pero en ocasiones erramos y te pedimos perdón. Ayúdanos, Padre, a procurar la santidad y a poder participar en esta hora de la mesa con gozo y alegría, sabiendo una vez más que esos elementos que tendremos en nuestras manos representan el Evangelio, aquel acto del más grande amor, el amor de aquel que da su vida por pecadores, el amor de Cristo por nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén.